Entonces, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con la primera sección, que es del 17 al 24, ¿verdad? La primera sección que es del 17 al 24. Y para esto vamos a dar un pequeñísimo resumen de lo que hemos estado hablando ya previamente en los capítulos anteriores, como se dice, de la serie, ¿verdad? Y sabemos muy bien que Pablo en capítulo 1, ¿no? Da y hace una acusación bastante fuerte acerca de la condenación que tiene la humanidad pagana. Pablo se enfoca en los paganos en el capítulo 1. Paganos nos referimos a los que no somos judíos, a cualquier persona que no tuvo la ley de Dios en sus manos, que no tuvo el pacto, que cualquier persona que no sea judío fue considerado un pagano. Y Pablo se toma el tiempo para hacer una acusación a los paganos, tomando como base el hecho de que ellos no recibieron la ley, pero recibieron una conciencia moral. No recibieron la ley, no tuvieron el pacto de Dios, no fueron el pueblo escogido de Dios, pero en realidad tienen un código dentro de ellos que debería haberlos llevado a Cristo, pero aún así eligieron hacer lo malo. Y no solo esto, sino también acusa de que Dios dejó sus huellas digitales en toda la creación que vemos adelante de nuestros ojos. Y esa creación que nosotros tenemos delante prueba que hay un creador detrás, y ese creador es el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. Y Dios dice, así que ninguno de ustedes tiene excusa o tendrá excusa en el día del ¿qué? Del juicio. ¿Por qué? Porque capítulo 1 a capítulo 3, Pablo se enfoca en un juicio, en una ira que viene en un futuro. Y Pablo toma este tiempo para poder hacer ver que nadie tiene excusa. Entonces, tal como en el capítulo 1 se enfoca en los paganos, en el capítulo 2 toma otro público y se enfoca en los judíos y también en algunas personas griegas que probablemente estaban dentro de la iglesia, que eran moralistas y religiosas. Porque acordémonos también que esta carta fue entregada a una iglesia creyente, ¿ok? No fue entregada a un grupo de no creyentes. Esta carta fue entregada a un grupo de creyentes. Por lo tanto, Pablo tiene un público específico en el capítulo 2. Y este público es sus estimados amigos judíos, pero también gentiles que se habían convertido a Jesús. Y vemos o estuvimos viendo las semanas anteriores que en este grupo se encontraban tanto moralistas como religiosos, ¿verdad? Pero en esta sección de 17 al 29, Pablo ya les señala con nombre. Pablo acá ya no se esconde nada. Y Pablo dice, tú judío. O sea, Pablo ya está siendo directo a un público específico y es los judíos. Pero antes de empezar, quiero que Luis me pueda dar de repente un pequeño también feedback de lo que hemos estado estudiando. A ver, Luis. Wow, no, es que ya lo has dicho todo básicamente. Hoy terminamos el capítulo 1 y el capítulo 2 y para decirlo de manera bastante sencilla, Pablo dice en el capítulo 1 a los paganos, a los que no conocen de Dios, a los que han hecho atrocidades y da un listado de pecados, dice, no tienes excusa porque Dios, primero, en lo físico se ha revelado a sí mismo en su creación. Y no solamente exteriormente, sino también interiormente, se ha revelado a sí mismo porque ha puesto en ti una conciencia, ha puesto en ti una moral. En el capítulo 2, alguien podría decir, pero Luis, yo no he cometido esos pecados atroces que narra el capítulo 1. No soy homosexual, no soy asesino, no soy una persona depravada. Y Pablo nos deja sin excusa porque nos dice, pero tú que juzgas a los demás, tú que señalas a los demás con el dedo, también tienes culpa. Así que Pablo deja a todos sin excusa. Nadie podría decirle a Dios, Dios, yo merecía ser salvo, tú me debes de la salvación. Entonces eso es básicamente lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice en el capítulo 1, espera, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos esos pecados mencionados Dios los puede perdonar. Y en el capítulo 2 nos dice, y no hay nadie tan bueno que no necesite del perdón, que no necesite de la gracia. La gracia es tan necesaria para el pecador más atroz
como para él, y esta palabra la vamos a escuchar el día de hoy, hipócrita, para el que se autoengaña. Así que entramos entonces de lleno con este capítulo 2. Vamos a hablar de los religiosos, vamos a hablar de una religión en específico, y Pablo conoce muy bien esta religión porque él había sido parte de. Él había profesado esa religión con mucho rigor, con mucha disciplina, y entonces alguien con mucha autoridad nos va a decir cuáles son las limitaciones de la religión. La religión no te salva, la religión te hace ciego. No necesitas una religión, necesitas una relación. Pero lo iremos desarrollando cuando vayamos versículo por versículo. Gracias Luis por tus impresiones. Ahora vamos a entrar de una vez ya al a los versículos 17 al 29. Y en la primera sección del versículo 17, nosotros vemos que Pablo ya toma un nombre en específico, como Luis ya estaba diciendo, y es tú que te llamas judío. Y hay una palabra muy importante acá que tenemos que considerar, y es la palabra en la que se va a basar toda nuestra explicación. Tú que te llamas judío, aquí viene la palabra, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tenemos que entender, y para esto quiero de verdad tomarme este tiempo para decirte a ti, no porque el día de hoy leas y digas, Pablo se está refiriendo a los judíos, yo no tengo nada que ver en el asunto. El día de hoy no me toca chacota a mí, el día de hoy no me cae chancletazo a mí, no, el día de hoy no es conmigo, no. No importa si Pablo se dirige a un público específico acá, porque siempre vamos a pegarnos al contexto y eso es muy importante, pero también tenemos que entender que el libro de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para todos nosotros. No importa si es el Nuevo Testamento que fue para los judíos, o no importa si es una carta dirigida a un grupo específico de personas como la iglesia en Roma, que fue hace muchísimo tiempo atrás, esta carta, este contenido también debería tocar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón y llevarnos al análisis de nuestra propia vida. Así que si tú lees acá, hoy tú judío, no te tapes los oídos y creas que esto no va para ti. Porque, para ser deshonesto, ayer, después de que yo terminé mi reunión con Luis, yo me fui a mi cuarto a llorar. No se imaginan cuánto lloré. Literal, lloré horas porque estuve con mi mejor amiga y estuvimos hablando y le estuve hablando de la carta a los romanos y cómo esta sección de 17 al 29 había cortado mi corazón en dos. Y les voy a decir más adelante por qué específicamente había sido que Dios había traído tanta convicción al punto de quebrarme tanto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todo lo que nosotros leemos en la Biblia, sí, tiene un autor, tiene un público, tiene un contexto, tiene una historia detrás, pero tú también eres protagonista de eso. La Biblia es el corazón de Dios entregada a su pueblo. Tú y yo estamos en ese pueblo. Tú y yo estamos dentro de esa familia. Por lo tanto, esta sección también es para ti y para mí. Muy bien, Luis, te quiero invitar a que me puedas decir tus impresiones de los primeros versículos de capítulo, 2, del versículo 17 en adelante. Gracias, Yami. Bueno, lo primero que voy a decir es esto. Esta tarde vamos a hablar mucho de los judíos. Y esto tiene dos ventajas muy, muy importantes. La primera, aprender un poco de la historia judía nos va a ayudar mucho porque cuando nosotros leamos la Biblia, vamos a escuchar muchas veces la palabra judío, el pueblo de Dios, judío, judío, judío. Así que esto nos va a ayudar, nos va a clarificar. Pero la segunda ventaja que yo encuentro aquí es que vamos a poder hacer una analogía, vamos a poder hacer un paralelo entre lo que es un judío y lo que es un cristiano hoy. Podríamos hacer de esta enseñanza
una katana, una paliza a los judíos. Y podríamos señalar todas las cosas que los judíos hicieron mal. Pero más allá de eso, yo quiero llevarte a llevarlo a un paralelo, a llevarlo a una comparación, a hacer una analogía. Así que empecemos entonces con judíos. ¿Qué significa, Luis, la palabra judío? La he escuchado en la Biblia, la he escuchado en predicadores. Me alegra que hayas preguntado eso, porque tengo algunas diapositivas que compartir con ustedes. Díganme, por favor, si se ve, y si se ve, estaré Sí. muy feliz. Sí. Judío. Judío. Una palabra interesante, sin duda. Y dice, tú te jactas de ser judío. Es decir, te llenas el pecho de orgullo de ser judío. La pregunta primera sería, Luis, ¿qué cosa es un judío? ¿Qué significa la palabra judío? Bueno, no es muy complicado. La palabra judío es una composición de dos voces. Viene de un príncipe de Israel, que era el príncipe Judá, una de las tribus de Israel, de ese hijo de Jacob, hijo de padre Abraham. Y los judíos, la palabra judío significa Yahweh, Dios, el nombre de Dios, Oded, alabanza, el que alaba o el que adora a Dios. Los judíos eran un pueblo específico, dice el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, yo te elegí, yo te escogí. ¿Por qué? No porque seas grande, no porque seas fuerte, no porque seas poderoso, al contrario, te elegí porque eres pequeño, porque eres débil, flacucho, pero yo te escogí y te he amado, dice el Señor, y te amo porque te amo. Qué bonito. Eso me gusta aplicarlo también para mí porque dirían, Luis, yo te amo, dice el Señor. ¿Por qué, Señor? Porque te amo. Ah, qué bueno, porque no hay muchas cosas en mí que sean dignas de amar. Pero el judío, al recibir este amor y esta separación de Dios, se había llenado de orgullo. Tanto es el orgullo judío que cuando se presentaban, muchos decían estos, como si yo fuera judío, diría, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Miguel Flores Valencia, judío. Hola, mi nombre es Yamalí, judía. Y ellos le ponían la palabra judío al final de sus nombres. Dicen las tradiciones hebreas que padre Abraham, el padre de los judíos, está en la puerta del cielo y que cada vez que un judío muere, una persona muere, llega a las puertas del cielo y padre Abraham revisa al varón y le dice, a ver, ¿te has circuncidado? Sí, entra al paraíso. ¿Y tú te has circuncidado? No, no entras al paraíso. Muchos maestros de la ley decían que circuncidarse físicamente ya te hacía apto para entrar al cielo. Nada más. Simplemente la circuncisión por sí misma ya te hacía aprobado ante Dios. Entonces los judíos, siendo un pueblo bastante especial y único, pues lo que habían hecho era utilizar eso para mal representar a Dios y llenarse de soberbia, llenarse de orgullo. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente Pablo escribe esta parte del capítulo 2 anticipando que iba a haber una reacción. Pablo está escribiendo y dice, bueno, ya escribí a los paganos. Los paganos hacen cosas terribles. Ya le escribí a los moralistas. Los moralistas se creen justos, pero también tienen culpa. Y Pablo intuye que va a haber un grupo que le va a decir, Pablo, con nosotros no te metas. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. A nosotros no nos toques. Y entonces es donde Pablo empieza a destinar estos versículos tan fuertes. Tú que te jactas de ser judío. En esta sesión vamos a ver dos cosas muy importantes. Los pro del judaísmo, es decir, las cosas buenas que tenía el judaísmo y los contra del judaísmo. Luis, ¿cuáles son las cosas buenas que tenían del judaísmo? Los judíos tenían el linaje correcto, venían de Abraham, tenían el libro correcto, tenían la ley
Los 613 leyes de Moisés tenían los escritos, tenían a los profetas, tenían Torá, todo eso se llama Tanaj. Tenían el libro correcto y tenían los métodos correctos para adorar a Dios. Pero vamos a ver el contra después. Pero no quiero adelantarme mucho. Entonces, hoy vamos a destinarnos hacia los judíos y vamos a hacer un paralelo con nuestras vidas, pero ya podemos ver pues que empezaron mal los judíos, ¿no? Ya empezaron con la soberbia, con el orgullo de considerarse el pueblo escogido por Dios. Yami, tus impresiones. Gracias, Luis. Gracias por comentar. La verdad es muy importante que tengamos en cuenta como qué es judío, qué es ley, a qué se refiere cuando hablan de obras, porque si no tenemos estos conceptos básicos claros en nuestra mente, entonces va a ser un poco confuso para nosotros. No estamos diciendo de que todos ustedes no conozcan quiénes son los judíos, pero la verdad, cuando yo empecé a caminar como cristiana, yo escuchaba judíos por doquier. Yo por eso les dije que tuve mi época en que me creía judía, porque yo creía que yo formaba parte del pueblo y era por ignorancia, porque no conocía o no en ese tiempo todavía no había aprendido muy bien la diferencia entre judíos y gentiles, la diferencia entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces son cosas que son importantes poder saber en este estudio, especialmente porque el libro de Romanos es un libro bastante profundo, de mucha teología y de muy buena, sana doctrina. Entonces, los primeros versículos, me voy a atrever a leerlos, que es lo que Luis acaba de acaparar y acaba de decir: tú que te llamas judío, tú que confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, tú que sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado la ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Qué manera de Pablo de empezar a describir a los judíos, ¿verdad? Recordemos que Pablo era judío, así que estamos viendo a un hombre judío conocer perfectamente lo que hacía a un judío sentirse tan orgulloso de ser judío. Entonces Pablo está tomando todos los argumentos que él como judío sabe que un judío siente o se jacta, para que después él empiece a hacer de nuevo su proceso de fiscal en este tribunal, en esta acusación que Pablo hace. Algo que a mí me encanta y soy fanática es de las series que se tratan de un juicio. Me encantan las series. Hay una serie en Apple TV que se llama El caso de Jacob. Y esta serie se trata todo acerca del juicio de un joven. Y ¿qué es lo más interesante de todo esto? ¿O qué es lo que a mí me gusta más? Es cuando tú sabes que la persona que está en el estrado está mintiendo, porque tú sabes toda la serie, tú eres el espectador, tú lo estás viendo desde otros ojos. Ellos en ese momento están actuando y están esperando el momento, el proceso, pero tú ya sabes que es un mentiroso, que es culpable y que está ahí en el estrado, tratando de hacerse sentir inocente o tratando de declararse inocente. Pero todos los que estamos de espectadores sabemos que él es culpable. Pero lo más interesante de esto es que esta persona que es culpable está allí en el estrado, pero tenemos el fiscal, tenemos ese otro lado de que aparte de su defensa, tenemos la parte que lo ataca. Y este fiscal se encarga de armar las preguntas más habilidosas que pueden existir para exponer la culpabilidad de esta persona, para que esta persona pueda contradecirse en su propio testimonio de su inocencia, porque es culpable. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy en estos pasajes, porque Pablo primero expone un problema que tiene el judío. Y después de exponer ese problema que tiene el judío, empieza a hacer preguntas para que el propio judío pueda contradecirse en su propio testimonio, de darse cuenta que lo que estaba creyendo que era verdad, pues no es verdad. Entonces, ¿cuál era el problema del judío? Como lo dijo de alguna u otra manera Luis. El judío se sentía muy confiado por ser judío.
El judío había puesto toda su confianza en la ley, en la relación que Dios tenía con ellos, en que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos se sentían especiales, definitivamente que se sentían especiales, no solamente por la ley, sino por el pacto de la circuncisión que vamos a ver más adelante. Para los judíos, su relación con Dios era algo por lo cual ellos tenían que jactarse. Pero acá Pablo está tratando de decir que hay un problema dentro de esta jactancia, dentro de esta confianza en la ley, en la circuncisión. Y esta jactancia, esta confianza que pusieron estos judíos en estas cosas, tiene un nombre que es muy común, y es por eso que digo que no se trata solo de los judíos, sino que también se trata de nosotros, porque este peligro, este problema puede pasar así seas judío o así no seas judío. Y este problema se llama autoengaño. El estudio del día de hoy se va a tratar del autoengaño, el peligro que existe en el autoengaño. ¿Y qué es el autoengaño, Yamalí? Es la peligrosidad que tiene una persona de que vive engañada respecto a sí misma, respecto a la vida que tiene, respecto a su vida espiritual. Y lo más triste de esto es que en algún momento se va a encontrar en un futuro, en un juicio, en donde esta persona va a decir, ¿por qué estoy aquí? Si yo hice esto, si yo hice aquello, si yo hice aquí, que si yo tuve un ministerio, si yo fui líder, si yo prediqué la palabra, si yo hice aquí y allá, ¿por qué estoy aquí? Porque te autoengañaste poniendo tu confianza en lo que no fue correcto. Y este es el problema del autoengaño, poner tu confianza y creer algo de ti mismo que no es verdad. Evidentemente, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del autoengaño, pero el pasaje más terrorífico que habla del autoengaño se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando Jesús se dirige a este grupo de personas y les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Escuchen esta palabra, muchos me dirán. Acá Jesús no dice pocos, acá no dice unos cuantos, acá dice muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto indica que va a haber muchas personas que aparentemente tuvieron el poder de hacer milagros, tuvieron el poder de profetizar en el nombre de Dios, tuvieron el poder de sacar demonios. Pero miren cuál es la respuesta de Jesús a muchos, a esta gran cantidad de personas. Yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Auch! Qué peligroso es autoengañarse, chicos. Y es por eso que vamos a estar aquí en este estudio para responder una pregunta clave el día de hoy. No importa quién seas, no importa en qué posición estés ahorita, no importa si eres líder de alabanza, si eres líder en tu iglesia o si no eres líder aún. Todos estamos tratando de responder esta pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros, tú y yo, de que no vamos a estar en ese grupo en el día venidero? ¿Cómo vamos a estar seguros de que nosotros no seremos aquellos que le digamos a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre, yo enseñé a un grupo de Zoom los domingos a las 4 de la tarde, Señor, y que Jesús diga, yo nunca te conocí, apártate de mí, hacedora de maldad? Qué duro, qué fuerte. Y este es uno de los pasajes más terroríficos, yo le pongo ese nombre, más terrorífico, porque nos tiene que hacer asimilar a lo más profundo. Porque qué triste sería que una persona muera con la convicción de creer que va a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios, para luego encontrarse en el día del juicio con la triste realidad de que estaban engañados porque pusieron su confianza en lo incorrecto, porque abrazaron
algo que no los iba realmente a salvar. Y sé que acá tú vas a decir, Yamalí, pero yo he puesto mi confianza en Jesús. Evidentemente, yo sí he puesto mi confianza en Jesucristo. Bien, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando a veces ponemos nuestra confianza en Jesús, pero inmediatamente abrazamos otras cosas y dejamos a Jesús de lado en nuestra vida. Y Pablo acá responde a esta pregunta que acabo de hacer de dos maneras. La primera es exponiendo la naturaleza del autoengaño, que es lo que hemos estado viendo del versículo 17 al versículo 19, perdón, al versículo 20, y después va a demoler el autoengaño. Pablo no solamente va a exponer el autoengaño, sino que de los versículos 20 al 21 al 24 se va a encargar de demoler el autoengaño, de hacer que el autoengaño caiga por pedazos al suelo. ¿Para qué? Para que tenga una finalidad, que es en los judíos, que ellos se quebranten y entiendan que nada de lo que ellos creían que adicionaba a su salvación era real, para que se saquen la venda de los ojos y finalmente puedan poner toda su confianza en Jesucristo. Porque recordemos que a los que se dirige Pablo es a un grupo que ya había profesado su fe en Jesucristo. Es a un grupo de personas que ya se llamaban seguidores de Jesús, seguidores del camino, como se decían en ese tiempo. Entonces, no se trata de cualquier persona, no se trata de un judío inconverso, no se trata de una persona que no había puesto su fe o había profesado su fe en Jesús. Entonces, Yamalí, ¿cómo es posible que habiendo profesado mi fe en Jesucristo, yo aún pueda tener este problema de autoengaño? ¿Acaso no es suficiente mi profesión de fe? ¿Acaso no es suficiente que yo diga que haya creído en Jesucristo? No, es suficiente cuando tu profesión de fe es en lo único en lo que tú has puesto tu confianza. Pero el problema con el judío era de que ellos habían profesado su fe en Jesucristo, pero había algo más que adicionaba a su fe. ¿Qué era ese algo más? La ley, la circuncisión y las obras. Ese algo más era lo que adicionaba para ellos su salvación. Era como lo que dice, si yo estoy más salvo que tú, ¿cómo vas a estar más salvo que yo? Claro que sí, yo estoy más salvo que tú. ¿Por qué? Porque yo tengo la ley, porque yo soy judío circuncidado y porque yo tengo las buenas obras en mi favor. Error. Solo la fe te salva. Nada más puede adicionar a tu fe. Solo Jesús te salva. Solo Jesús transforma. Nada adicional a Cristo puede en realidad hacer algo en nuestra vida. Y ese es el problema del autoengaño. Cuando ponemos y profesamos nuestra fe en Jesús, pero durante nuestra relación con Dios empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas. Ponemos a poner nuestra confianza en nuestro liderazgo, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestro pastor, en cualquier otra cosa que no sea Cristo, y automáticamente quitamos a Jesús de su trono y ponemos otras cosas adicionales a Cristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. Entonces, primero, para pasarle el paso a Luis, voy a tomarme el tiempo. Luis, ¿puedes exponer la fotito que te pasé, por favor? Quiero explicarles porque este punto es muy importante para entender el contexto en donde ya estamos sumergidos. Y es que tenemos que entender que del capítulo 1, como van a ver la imagen aquí en su pantalla, del capítulo 1, versículo 18 al 3:20, es como se dice la jamonada, el chicharrón, la carne que está dentro de dos paréntesis muy importantes. El primer paréntesis que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, se podría decir los versículos más importantes y los versículos que resumen de una manera magistral literalmente toda la carta a los romanos. ¿Qué es lo que dice versículo 17 de capítulo 1 de Romanos? Esa es la buena noticia, que Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual, acá dice, perdón, el 16 y el 17,
Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, judíos primeramente y también gentiles. Entonces, Pablo comienza en versículo 1, 16 y 17 diciendo que la salvación, la justicia es únicamente por fe, nada más. Solo por fe puedes tener y recibir la justicia de Cristo. Pero luego, después del 17, en el 18, se lanza con una lista de pecados y luego pasas al capítulo 2 y luego pasas al capítulo 3 hasta el versículo 20 del capítulo 3, en donde te encuentras con una acusación severa. Y esta acusación no es que Pablo cambió repentinamente su tema, no, esta acusación tiene una finalidad. Y esta finalidad es hacernos entender por qué necesitamos esa justicia, por qué necesitamos el evangelio, por qué necesitamos ser salvos. ¿Te has hecho la pregunta, ¿por qué tú buscaste el evangelio en tu vida? ¿Por qué tú aceptaste a Jesús? ¿Aceptaste a Jesús porque te diste cuenta de tu condición pecaminosa? ¿Aceptaste a Jesús porque te diste cuenta que tenías un problema muy serio con Dios y era tu pecado? ¿Te acercaste a Jesús porque realmente te diste cuenta que no podías salvarte a ti mismo? Porque eso es lo que intenta Pablo hacernos entender de los versículos 1:18 al 3:20. Ese es el centro de la justificación por fe. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3:21 en adelante, Pablo vuelve a retomar y vuelve a clarificar que la justicia es únicamente por fe, aparte de las obras, que nada más nos va a salvar, solo nuestra fe puesta en Jesucristo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que Pablo pretende hacer aquí, exponiendo el autoengaño del judío, es que él entienda que no porque él haya tenido la ley, no porque él haya tenido el conocimiento de lo que a Dios le agradaba, no porque él haya tenido la oportunidad de enseñar la ley de Dios, no porque él haya tenido la oportunidad de ser circuncidado y de poder pertenecer al pacto, no porque él haya tenido todos estos privilegios, porque realmente eran privilegios los que tenían los judíos, no por eso significa que ellos no necesitan la misma justicia que necesitamos nosotros los gentiles. No por eso significa que ellos van a ser exentos del juicio de Dios en un futuro. No por eso significa que ellos ya tienen su ticket y su pase VIP al cielo, al reino de Dios. Y por eso Pablo se toma el tiempo bastante largo de ponernos a todos sin excusa, incluyendo a este grupo de personas que tenían privilegios dentro del pueblo de Dios. Y a ti me dirijo porque ahora con Luis vamos a hacer un paralelo. Vamos a tomarnos el tiempo para hacer este paralelo, porque nos encontramos con un grupo de judíos privilegiados, un grupo de judíos que tenían la ley de Dios, un grupo de judíos que tenían una relación especial con Dios porque ellos habían sido elegidos, un grupo de judíos que sabían qué era lo que a Dios le agradaba. A diferencia del gentil pagano, ellos solamente tenían el código moral en su corazón de saber qué era bueno y qué era malo, pero el judío había sido instruido en la ley, por lo tanto ellos tenían la sabiduría de Dios que te ayudaba a entender qué era lo que a Dios le agradaba. Tenían el conocimiento de la palabra que les ayudaba a discernir en su mente qué era lo que estaba dentro del corazón de Dios y qué era lo que él rechazaba completamente. Entonces, ¿tú crees? Esta es la pregunta y con eso voy a dar pase a Luis para que empiece a hacer este paralelo. ¿Tú crees que tú no tienes los mismos privilegios el día de hoy, siendo creyente? Porque si tú tienes los mismos privilegios que tiene un judío y aún más, porque vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos algo aún más increíble que en ese tiempo los judíos no tenían, entonces tú crees que tú de repente en algún momento no puedes caer en el error de autoengañarte y poner tu confianza en todos estos privilegios que tienes a tu favor para dejar de lado tu plena y completa seguridad y confianza en Jesucristo. Porque si a ti te dijeran, ¿por qué eres salvo? ¿Cómo sabes que eres salvo? Si a ti te hacen esa pregunta, si a mí me hicieran esa pregunta, Yamalí, ¿cómo sabes tú que eres salvo? Laura, ¿cómo sabes tú que eres salva? Misle, ¿cómo sabes tú que eres salva? Y si tu respuesta es,
bueno, yo creo que soy salva porque, pues, no sé, sirvo en mi iglesia, soy una persona activa, tengo este ministerio, ya Dios me ha dado la oportunidad de enseñar, ya guío a un grupo de personas y yo creo que eso realmente muestra de que yo soy salva. Entonces, tú estás cogiéndote de lo mismo que los judíos se cogían. Yo tengo la ley de Dios, yo tengo el conocimiento de la palabra, yo puedo enseñar e instruir a los niños en la verdad, porque yo tengo el conocimiento, porque yo estuve en el instituto bíblico, porque yo recibí clases de teología, porque yo tengo sana doctrina, porque soy líder de alabanza, porque soy pastor de jóvenes, porque yo, no sé, estoy siendo preparado o preparada para empezar a discipular en mi iglesia, porque estoy a cargo de un grupo de conexión, porque tengo un grupo de Zoom los días miércoles o jueves dentro de la semana, porque ingreso al grupo de oración de Yamalí los días jueves o viernes. Cuando nuestra respuesta es esa, es que nos hemos dado cuenta o nos hemos caído en este problema de poner nuestra confianza en lo externo, poner nuestra confianza en todo lo que no es Cristo en sí. Eso es los privilegios. A eso lo que te estoy diciendo el día de hoy son los privilegios que llegamos a tener como seguidores de Jesús. Son los privilegios que Dios en su gracia nos entrega en nuestras manos. Pero eso no es la respuesta de nuestra salvación. Eso no es por qué somos salvos. ¿Por qué somos tú y yo salvos? O si a mí me dicen, Yamalí, ¿cómo sabes tú que eres salva? ¿Sabes qué te diría yo? Porque un día yo me di cuenta que tenía un problema gravísimo con mi Dios y yo me di cuenta que no tenía en nada más en qué refugiarme en mi vida, porque me di cuenta de mi condición miserable, que lo único que yo tenía en mí, en mis manos, en mi vida, en mis ojos, delante de mí, era Jesucristo y su cruz. Así que yo corrí ahí, me arrepentí de todo lo que hice, odiando, de verdad les digo, odiando lo que estaba dejando atrás. Y en ese momento yo entregué mi vida a Jesús y le dije, Señor, en ti, solo en ti pongo mi confianza. Perdóname, por favor, y ayúdame a agradarte. Yo sé que soy salva porque yo puse mi única y plena confianza en Jesucristo, en nada más. Por eso sé que soy salva. Por eso sé que yo no voy a estar en este grupo de personas, porque cada día de mi vida sigo poniendo mi confianza en Jesús, porque no puedo hacer yo nada bueno, porque nada de lo que produzca en mi vida es por mí, sino por su gracia, y te conviertes en una completa dependiente de Jesucristo. El verdadero el verdadero cristiano es aquel que todos los días de su vida pone su confianza diaria y plena en el único que puede sustentarte, puede hacerte crecer, puede hacerte dar buenas obras en tu vida, en el único que puede hacer algo bueno de ti, el único que puede transformar tu corazón. Y ese es Cristo Jesús. Nada más alrededor tuyo puede ser la justificación de tu salvación. Luis, ¿qué te parece si te y vas con el paralelo que ayer hiciste y me gustó mucho? Wow, Yami, muchas gracias. En realidad, creo que hay muy poco que agregar. Creo que ha sido bastante directa, bastante sucinta, sumaria. Y esa es la belleza del Evangelio. La belleza del Evangelio, me decía un amigo Luis, es cada mañana decirle al Señor, ayúdame, y cada noche decirle al Señor, perdóname. Um, ¿alguien, alguien preguntó, ¿cuál es la distancia entre el cielo y el infierno? ¿Qué tan lejos queda el cielo del infierno? Déjame compartir. Aquí estás. O sea, los perros ladran cuando se predica la palabra.
Habíamos dicho entonces el judaísmo, el judío que se gloría, el judío que se jacta. ¿Tenía cosas buenas el judaísmo? Claro que sí. Tenían el linaje correcto. Descendían de Abraham y eso era motivo de jactancia. Sentían que Abraham iba a dejar entrar a los judíos al cielo. Sin embargo, ¿sabes lo que dice Lucas? El libro de Lucas, en el capítulo 3, narra cuando Juan el Bautista está predicando y Juan el Bautista le dice algo a los judíos. Ustedes se jactan de ser hijos de Abraham, pero yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de las piedras. Incluso de las piedras. Dicho sea de paso, Dios lo hizo porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Dios de lo vil y de lo menospreciado escogió. Y en ese campo estamos tú y yo. Otra cosa que tenían bueno los judíos eran que tenían el libro correcto. Se le llama Tanaj. ¿Qué cosa es el Tanaj, Luis? El Tanaj es un conjunto de tres cosas. La ley, los 10 mandamientos, más las 613 leyes de Moisés, eso se llama Torah. Los profetas, los escritos proféticos, Habacuc, Nahum, Miqueas, Oseas, Isaías. Y los escritos, es decir, las crónicas, los reyes, Samuel, los libros históricos. Muy bien. Los judíos tenían el libro correcto. Recuerda esto. Los cristianos tenemos algo mejor todavía, porque los judíos tenían el viejo pacto, el Antiguo Testamento. Los cristianos tenemos la revelación completa de Dios. Los cristianos tenemos Tanaj, los cristianos tenemos la ley, tenemos los escritos, tenemos, y además tenemos el Nuevo Testamento. Ojo con esto, date cuenta de algo, los cristianos tenemos mayor responsabilidad porque a nosotros se nos ha revelado la revelación completa de Dios. Nosotros tenemos la Biblia. Dice el libro de Romanos 2, 18, 19 y 20, y tú enseñas a los niños. ¿Y saben algo? Era cierto, es verdad. Vaya que los judíos enseñan a los niños. Luis, dame un ejemplo. Un niño desde que empezaba a hablar a los 2 años hasta los 4 años se dedicaba a recitar Shema. Puedes verlo ahí en el gráfico. Un niño recitaba Shema. ¿Qué cosa es Shema, Luis? Shema es la oración judía. Dios, Yahweh, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Un niño de 3 a 4 años tenía que pasarse recitando Shema. A los 5 años, los niños ya empezaban a recitar más versos. A los 5 años un niño tenía que empezar a recitar salmos, sobre todo el Salmo 115, 116, 117 y 118. ¿Recuerdan la semana pasada cuando les hablé de las cajitas que se ponían en la cabeza, los tefilines o los filacterias? Bueno, eso pasaba a los 5 años. A los 6 años el niño judío tenía que aprender a leer y a escribir. Coquito, Yolita, caligrafía, no. El único libro escrito que valía la pena leer y escribir era Torah, era la ley. Y eran los maestros los que le enseñaban a los niños de 6 años en adelante a leer y escribir. Y a los 13 años, probablemente habrás escuchado esta frase que se llama bar mitzvah. A los 13 años, un niño o jovencito judío se le hacía una celebración llamada bar mitzvah, que quiere decir, ahora eres responsable de darle cuentas a Dios. Y para las mujeres era bat mitzvah. Es decir, cuando Pablo le dice a los judíos, ¿tú qué le enseñas a los niños? Pablo les está diciendo lo correcto. Ellos le enseñaban a los niños. Pero él le dice, pero enséñate tú también. Enséñate a ti mismo. Porque Pablo está revelando aquí algo con lo que a nadie le gusta ser relacionado, que es la hipocresía. Repito, los cristianos tenemos la revelación completa de Dios. Y conozco mucha gente
que memoriza grandes porciones de la Biblia o que lee 30 capítulos diarios. Yo conozco un pastor que lee 30 capítulos diarios de la Biblia. Y eso te hace maestro, pero Pablo te va a desafiar, te va a decir, no solamente basta tenerlo aquí en la mente, hay que tenerlo aquí en el corazón. Voy a dar una especie de paralelo para poder entender esto. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, el evangelista Lucas nos da una parábola que contó Jesús, una parábola de un hombre que quiso probar a Jesús. Y Jesús cuenta la parábola, nosotros la conocemos como la parábola del buen samaritano. Y básicamente dice que un hombre descendía por el camino y fue atacado por unos ladrones y dejado casi muerto en el suelo. Y pasó un sacerdote, pasó un religioso, pasó alguien que conocía la Torá muy bien. Pero se hizo al desentendido, no sabemos por qué, pero pasó de largo. Luego pasó un levita, pasó el que estaba a cargo de la adoración en el templo, también religioso. Y no sabemos porque no nos dice por qué, pero dice que tampoco no se quiso inmiscuir. Y pasando un samaritano, tuvo compasión, vendó sus heridas, lo llevó a un mesón, pagó y es más, dijo, si en algo más gastara, póngalo a mi cuenta. Es tan interesante porque Jesús habla de un samaritano. Hemos hablado del orgullo judío, pero aquí voy a entrar un poquito más. ¿Qué cosa era un samaritano, Luis? De Samaria, no es muy difícil. No, 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 no. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Porque los judíos eran tan orgullosos que cuando estaban ellos, los judíos cayeron en cautiverio, acuérdense, el hijo de Salomón dividió el reino en dos, el reino quedó dividido, una parte fue a un cautiverio con los asirios, una parte se quedó y los que se quedaron se mezclaron con otros pueblos. En cambio, los de Judea, los del sur, no se mezclaron y los judíos decían, nosotros no nos hemos mezclado con otros pueblos. Nosotros tenemos sangre limpia, la pureza de la raza. Los samaritanos también son judíos, pero mezclados. Son judíos cruzados, son judíos chuscos. Así que los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Dicho sea de paso, no se llevaban nada bien. Y vemos cómo Jesús utiliza esta parábola para darnos a hacer cuenta de que la religión nos ciega, de que Jesús menciona muchas veces la palabra hipócritas. No sean hipócritas, busquen la relación con su Dios en lo privado, no lo busquen en lo público. Luis, sabemos que los judíos tenían el linaje correcto como los hijos de Dios, los cristianos ahora somos parte de la familia de Dios, también tenemos el linaje correcto. Los judíos tenían el libro correcto, tenían Tanaj, tenían Torah, tenían la ley. Los cristianos tenemos la Biblia, el consejo completo de Dios. Los judíos tenían los métodos correctos, ellos sabían cómo ayudar, cuánto recibir. Los cristianos tenemos el consejo de Dios. Lo podemos ver en la iglesia primitiva del libro de los Hechos del siglo I. Pero ¿qué pasó, Luis? Que los judíos tenían la práctica equivocada, la reputación equivocada y la perspectiva equivocada. Y cuidado, porque nosotros los cristianos también podemos tener la práctica equivocada, la reputación equivocada y la perspectiva equivocada. Cuando no venimos ante el Señor con sinceridad y con humildad, podemos caer en exactamente los mismos errores que cayó el religioso judío. Voy a terminar con este ejemplo que seguramente han escuchado cuando lo oímos con Yamalí acerca de la circuncisión. Luis, ¿qué es la circuncisión?
Es una palabra larga, es una palabra interesante. No estoy tan seguro qué es la circuncisión. Explícame, Luis, qué es la circuncisión. Gracias por preguntar. La circuncisión, para decirlo sencillo y claro, era un rito. Era un rito físico que Dios había establecido con Abraham, el primer judío, y que se iba a repetir luego en la ley de Moisés y que se practicaba miles de años después, porque incluso Jesús fue circuncidado. ¿Qué dice el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia acerca de la circuncisión? Dice esto: dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio y esta será la señal de mi pacto entre ustedes. La circuncisión era una pequeña cirugía donde se cortaba un pedazo de piel en el órgano reproductivo masculino y este era un pacto, era una señal, era un pacto físico entre Dios y su pueblo. Caramba, parece que no duró mucho este pacto. Parece que habían maestros de la ley que decían que solamente ser circuncidado ya te hacía salvo, ya te hacía entrar en el paraíso. Tanto es así que no pasan muchos años en donde Dios dice, no, no, no se trata solamente de cortarse un pedacito de piel, circunciden su corazón y no sean tercos. Deuteronomio 10:16 dice eso, circunciden su corazón y no sean tercos. Mira lo que dice Deuteronomio 36, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón. Porque un rito, si solamente es un rito, puede quedar vacío. Dame un ejemplo, Luis. Te voy a dar un ejemplo. Ahí vemos gente circuncidándose. Te voy a dar un ejemplo, una ilustración sencilla. Cuando una persona se casa, lleva un anillo en el dedo y es un símbolo de amor y de fidelidad. Si el varón engaña a su mujer y le es infiel, ese anillo ha perdido todo su valor. Se ha convertido en una pieza de metal más. Ya no tiene valor porque has roto con el símbolo, has roto con el significado. Y era exactamente lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos se jactaban por haber sido circuncidados y llamaban despectivamente a los no judíos incircuncisos, incircunsucios. Sin embargo, al no serle fiel a Dios, habían hecho que ese rito, esa señal, sea totalmente inválida. Pasa lo mismo con los cristianos. Si tú te bautizaste, bien por ti, pero si tu corazón no sabía qué significa el bautismo y no lo practicas, déjame decirte que simplemente te mojaste. Simplemente te fuiste a la piscina, simplemente te fuiste al río, simplemente te fuiste a la playa. Es importante que los pactos tengan valor cuando estemos dispuestos a darle valor a ese pacto. Quiero leer para ustedes algo que está escrito en una iglesia en Alemania. Es la Catedral de Lübeck. Es una catedral luterana, dicho sea de paso, y tienen una inscripción muy, muy interesante en la pared. Dice así: palabras de Jesús. Tú me llamas maestro y no me obedeces. Tú me llamas luz y no me ves. Tú me llamas camino y no caminas conmigo. Tú me llamas vida y no eliges vivirme. Tú me llamas sabio y no me imitas. Tú me llamas bueno y no me amas. Tú me llamas eterno y no me buscas. Tú me llamas Señor y no me sirves.
tú me llamas lleno de gracia y no confías en mí. Tú me llamas poderoso y no me honras. Tú me llamas justo y no me tienes temor. Así que si al final te condeno, no me culpes a mí. Qué importante es poder tener una vida acorde a lo que profesamos, acorde a lo que vivimos. Voy a terminar bastante rápido con algo que llamó mucho mi atención. Si al final yo te condeno, no me culpes a mí. Pablo nos está diciendo, Dios es justificado al manifestar su ira. ¿Por qué? Porque nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. El pagano que no escuchó tiene una moral y tiene a un Dios que se ha revelado en la naturaleza. El moralista, su propia conciencia te va a acusar, y el religioso, Señor, estás peor. El siglo pasado, el arqueólogo Carter hizo un gran descubrimiento. Descubrió la tumba del gran faraón Tutankamón. Y fue un descubrimiento majestuoso, fue un hallazgo, como puedes ver en la foto. Era un sarcófago hecho de oro puro, y dentro de él había más oro, y dentro de él había una máscara majestuosa de oro. Y era opulencia. Esto manifestaba lo grandioso y lo magnificente que había sido Tutankamón. Pero cuando levantan esa máscara, mira la atrocidad que encontraron. Luis, ¿por qué dices esto? Porque la semana pasada ya empezamos a hablar acerca de que Dios va a juzgar la vida secreta de las personas. Qué gran desafío. Qué gran desafío. Algún día se estará frente al gran trono blanco, y ninguno de nosotros quiere que el Señor nos diga, yo nunca te conocí, jamás estuviste conmigo, nunca andaste conmigo. Esta tarde, Yamalí y yo lo conversamos ayer, no es una tarde para condenación. No, 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 no. No, no lo entiendas así. No es lo que queremos eso. Esta tarde quiero que comprendas de que no hay nadie tan malo a quien Dios no pueda perdonar, ni hay nadie tan bueno que no necesite del perdón de Dios. Y si tú te estás dando cuenta, al igual que yo en estos momentos, de que necesitamos el perdón de Dios, déjame decirte que eres el candidato perfecto para la gracia de Dios. Eres el candidato perfecto para el perdón de Dios. Eres el candidato perfecto para recibir el regalo de Dios. Alguien preguntó y dijo, ¿qué tan lejos queda el cielo del infierno? Y una persona muy ocurrente dijo, 30 centímetros. ¿Tan cerca? Sí. Porque a veces sí, lo que está en la cabeza no está en el corazón, entonces estamos completamente alejados de Dios. Es bueno llevar estudios, es bueno memorizar, pero lo que esté en nuestra cabeza debe bajar a nuestro corazón para poder vivirlo. Pablo le está diciendo a los judíos, vívanlo, no lo han podido vivir, vívanlo. ¿Cuál es el fin de todo esto, Luis? Bueno, Dios va a juzgar la vida secreta de las personas. No me va a juzgar Mislet. Yamalí no va a estar en el trono blanco juzgándome. Va a ser Dios. Y yo creo que el desafío de esta tarde, tanto para ti como para mí, es que tú y yo podamos vivir para un público de uno solo, que es Dios. Vivamos para un público de uno solo, que es Dios.
No cumplas las expectativas de tu mejor amigo, no cumplas las expectativas ni incluso de tus padres, no cumplas las expectativas que otros tienen para ti, incluso tus propias expectativas a veces son malas, porque la Biblia dice a veces piden y piden mal, no están pidiendo bien. Vivamos para un público de uno, vivamos para un público de uno solo, que es Dios, que todo lo ve. Porque es mi deseo, chicos, Yamalí, que al final el Señor nos pueda decir, buen siervo fiel. Luisito, buen siervo fiel. Laura, buena sierva fiel. Rafael, buen siervo fiel. Yamalí, buena sierva fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Viviste para un público de uno. No te la pasaste enseñando a otros y viviendo una vida desordenada a oscuras en lo secreto. Viviste para mí. Es el gran desafío que el apóstol Pablo nos presenta al final de este capítulo 2. Ni el pagano, ni el moralista, ni el religioso, ninguno tiene excusa, pero si tú te arrepientes, eres el candidato perfecto para la gracia de Dios. Luis, qué chévere lo que acabas de decir, más allá de habernos instruido en un poco de cultura del judía, también nos has hecho reflexionar mucho. Y como dijo Luis, chicos, el punto de esto no es que ustedes salgan de este estudio tristes, no es que salgan de este estudio condenados o sintiéndose los peores o sintiéndose o dudando, mejor dicho, de su salvación, ¿verdad? Cuando hice la pregunta que hice al principio acerca de cómo saber si nosotros no vamos a estar en ese grupo, es porque la verdad, y es parte de mi testimonio, es que yo recibí a Jesús hace mucho tiempo. Como yo les dije, a mí me presentaron el evangelio como si vendieras una olla arrocera, ¿no? Y esa es la forma en la que muchos de nosotros presentamos el evangelio. A mí me presentaron el evangelio de esta manera. ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. Era católica. O sea, yo había crecido en un hogar católico. Obviamente creía en Dios, ¿no? Perú, o bueno, me imagino que también otros países eh, que han tenido pues colonización española, tienen mucha raíz católica. Entonces, estamos hablando de católica, romana y apostólica. Entonces, obviamente yo creí en la Trinidad. Entonces, check, primer requisito, listo, ¿no? Y es como que, Yamalí, ¿te arrepientes de tu vida pasada? Claro, yo tenía conciencia de que mi vida estaba patas arriba, o sea, sabía eso. Y dije, claro, claro que sí. Y luego esto como que te dicen, ok, ¿tú crees que Jesús resucitó entre los muertos? Por supuesto que creo. Entonces, listo, solo haz la oración de salvación y tienes tu ticket para el cielo. Claro que no me lo dijeron así, pero me dijeron, en cuanto hagas la oración de salvación, tú vas a estar en la presencia de Dios y tienes la vida eterna. Y yo, wow, claro que sí. Y hice la oración de salvación. Pero la verdad no fue hasta 3 años después de esa profesión de fe que realmente yo disfruto de salvación en mi vida. No fue después de 3 años de vivir una vida como yo quería, de vivir una vida farisea, aparentemente cristiana por fuera, pero por dentro no era así. Y te quiero leer un pasaje ya casi para terminar esta sección que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23, y es Jesús hablando. Y Jesús dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que se les diga, pero no sigan su ejemplo. Miren a Jesús. Jesús dijo, sí, ellos oficialmente son los intérpretes de la ley de Moisés, así que practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar su carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen
anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal y en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Es Jesús confrontando y diciendo, sí, es verdad, ellos tienen la capacidad de interpretar la ley, pero no practican lo que hacen. No sigan su ejemplo. La verdad, yo hace 3 años, bueno, no hace 3 años, sino que después de que yo hice mi profesión de fe, durante 3 años, chicos, no, me equivoco, durante casi 2 años y medio, o menos tal vez, no importa el tiempo, yo viví una vida a mi manera. Yo iba a la iglesia todos los domingos. Incluso me atreví a participar en un ministerio dentro de la iglesia. Me gustaba la iglesia, me gustaba el ambiente, me gustaba la gente, me gustaba escuchar, pero era solo una oidora de la palabra. No fui una hacedora de la palabra, porque me entraba por acá y me salía por acá. Nada de lo que yo escuchaba realmente lo aplicaba en mi vida. Yo hacía mi propia voluntad, no oraba para pedirle alguna dirección o guía a Dios. Yo era una cristiana de la boca para afuera. Yo era una cristiana que con los labios adoraba a Dios, pero mi corazón estaba completamente alejado de la realidad de tener una relación con Jesús. Y te digo esto y soy honesta contigo, no porque tenga Instagram, no porque lo que escribe en Instagram sea chévere, significa que yo no pasé por esta hipocresía. Y por eso les digo, chicos, no estoy aquí para condenarlos, no estoy aquí para que se sientan mal, estoy aquí porque yo entendí el peligro del autoengaño y la hipocresía que podemos tener diciendo que somos cristianos, pero no viviendo como Cristo quiere que nosotros vivamos, diciendo y profesando que amamos a Jesús, pero luego en la noche hacemos cosas que no deberíamos haber hecho. Estamos diciendo y profesando y declarando y enseñando en la iglesia o liderando dentro de la iglesia o cantando en el grupo de alabanza o estamos haciendo mil y otras cosas que físicamente, que aparentemente muestran que somos cristianazos, pero por dentro estamos podridos, por dentro estamos vacíos, por dentro no tenemos una relación con Dios. Cuando se nos llama a obedecer, nos rebelamos. Cuando se nos llama a amar la ley de Dios, porque es la ley, el corazón de Dios. La ley es su corazón. La ley no fue dada a nosotros para aborrecerla. Cuando Jesús dijo que cuando Jesús vino a la tierra y dijo, solo 2 mandamientos deben cumplir, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir que Jesús abolió los demás. No, Jesús resumió todo en 2, porque Jesús amaba la ley de su Padre. Jesús vino a cumplir a cabalidad toda la ley de Dios, la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Pero cuando se nos llama a la obediencia, cuando se nos llama a los pasos de fe, cuando se nos llama a la completa confianza en nuestro Jesús, es allí, chicos, es allí donde realmente se ve si somos seguidores o no somos seguidores de Jesús. Y les digo esto porque el día de ayer yo lloré, porque cuando yo leí estos versículos de la sección del versículo 20 a la sección de la sección del 21 a la sección del 24, Pablo les dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no deben robar, pero tú robas? ¿Les dices a otros que no deben adulterar, pero tú adulteras? ¿Les dices a otros que no deben ser idólatras, no deben ser idólatras o amar la idolatría, pero tú usas cosas de los templos robados? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley de Dios, pero deshonras la ley al quebrantarla. Esto es fuerte, chicos. Y yo lloré no porque haya dicho, wow, qué fuerte. Yo lloré porque en ese momento yo me di cuenta de algo. Y es que cuando nosotros estamos en un liderazgo, cuando nosotros estamos en esta posición de enseñar, de compartir la palabra, de hacer lo que Luis y yo estamos haciendo,
Hay una responsabilidad por encima de nosotros. Y esa responsabilidad es muy, muy grande. Un escritor, Martin Lloyd Jones, dijo lo siguiente: cuando lees tu Biblia día tras día, ¿tú aplicas la verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando tú lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar que tienes conocimiento? ¿O para luego argumentar con otros y discutir que realmente tú tienes la verdad? Mientras leas la Biblia o mientras tú lees la Biblia, tú te hablas a ti mismo y te dices a tu propia alma, ¿esto es para mí? Acá dice, ¿tú permites que la escritura te examine? Si lo haces, puede ser, dice, si tú no estás haciendo esto, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque en un sentido, mientras más conoces la Biblia, más peligroso, más peligro corres si no lo aplicas a ti mismo. Hay un versículo que está en el libro de Lucas, si no me equivoco, capítulo 12, versículo 48, que dice, a quien mucho se le dio, mucho se le va a encomendar. Y esto se trata de una responsabilidad. Y yo ayer lloré porque yo en mi vida he pasado por muchos procesos en el que he tenido que caer y levantarme, caer y levantarme. Pero luego dije, ¿por qué? ¿Por qué fue de esa forma? ¿Por qué yo aprendí de la manera dura? Porque yo fui desobediente, porque yo no amé la ley de Dios, porque yo viví un cristianismo físico, aparente, superficial, y eso trae consecuencias en nuestra vida, y es que tenemos que caer. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? A pesar de que caí, es que la gracia de Dios me levantó y me levantó y me levantó hasta que me levantó y dije, ya no más, Señor. Y es ahí donde tuve una transformación de corazón, como dice en los últimos versículos del 25 en adelante, que la transformación o la circuncisión debe ser del corazón. No debe ser de algo aparente, no debe ser de tus labios para afuera. La circuncisión es una circuncisión en donde a través del Espíritu Santo tú eres transformado y la transformación no es agradable. ¿Cuándo has visto tú que cambiar de un estado a otro sea fácil? ¿Cuándo has visto tú que dejar cosas que te gustan sea fácil? ¿Cuándo has visto tú que de repente empezaste tu relación con Dios, te conociste a un chico o a una chica X y luego empiezas a hacer cosas que sabes que a Dios no le agradan y no le glorifican, pero tu carne se satisface con eso? Y luego escuchas en la Biblia y dices, Dios no le agrada lo que estás haciendo y tú te dices, Señor, ¿cómo lo dejo? Porque satisface mi carne, porque cambiar, chicos, porque dejar el pecado no es agradable, no es fácil, no es sencillo, no es cómodo. Pero quienes amamos o aprendemos a amar a Jesús, empezamos a odiar el pecado y vivimos nuestra vida no perfecta, pero sí sincera. Y eso es lo que Romanos 2 trata. Vive una vida sincera. Vive una vida sincera. Y a lo que voy para terminar es que cuando a veces, chicos, pensamos que todo está bien, pensamos que, wow, qué chévere, todo mi caminar con Cristo súper bien. Ahora me siento más calientita con Dios. Ahora siento que estoy más cerca de Jesús. Ahora siento que estoy teniendo una comunión más grande con Dios. ¿Por qué sientes eso? Porque estás leyendo más tu Biblia, porque estoy asistiendo más a la iglesia, porque estoy metiéndome en más grupos de conexión, porque estoy escuchando más prédicas los domingos, los sábados, los miércoles, porque hago mi devocional diario así, siempre puntual, porque estoy congregando y estoy conociendo a más gente cristiana. Por eso me siento más cerquita de Dios. En ese momento en el que tú te sientes más cerquita de Dios, es en el momento en el que Jesús te dice, hey, aún no he terminado contigo. Y voy a exponer, siempre voy a exponer más cosas en ti que necesitan ser transformadas.
porque la palabra dice que a quienes Dios disciplina es a quienes Dios ha llamado y ha tomado como hijos. Y su disciplina es una muestra de su amor en nuestra vida. Pero si tú no amas la disciplina de Dios, si tú no amas ser disciplinado por Dios, entonces pregúntate, ¿en dónde estás como cristiano? Pregúntate, ¿con qué corazón estás amando a Cristo? ¿Con el corazón de tus labios? ¿O con el corazón que está aquí, que profesa amar a Dios todos los días? Y les digo esto porque cuando yo tengo mucho estrés o cuando yo paso por un momento de, no sé, estrés, depresión, que es normal en todos los cristianos, no me había dado cuenta hasta unos días atrás en el que yo hice una oración que hizo David en el Salmo 139 y le dijo: Señor, prueba mi corazón y muéstrame todo lo que no te agrada de mí. Y yo hice esa oración y le dije: Señor, ¿sabes qué? Yo necesito agradarte, tengo ganas de agradarte, así que prueba mi corazón y saca lo que no te agrada de mí. Pero cuando hacemos esa oración, chicos, tenemos que entender que hay algo que va a ser expuesto y eso no siempre te va a agradar. Y tienes que estar dispuesto a recibir lo que no te agrada de ti mismo para que lo entregues a Jesús y le digas: Señor, te entrego. Hacerlo. Algo de mí en estos días y es que yo tengo un impulso a las compras compulsivas y lo confieso como un problema que yo lo reconozco que es serio. Tengo mucha ansiedad, así como una persona puede comer mucho, yo compro. Y luego el Espíritu de Dios confrontó mi corazón con estos versículos. Ayer cuando yo leí Romanos y Dios me dijo: tú que enseñas a otros a tener dominio propio, tú que enseñas a otros a ser sabios con su dinero, a ser sabios con lo que tienen, ¿por qué no te enseñas a ti misma? ¡Auch! Duele. Y cuando duele es cuando nos damos cuenta que estamos siendo disciplinados porque somos sus hijos. Entonces, ¿qué hice ayer? Llorando le dije al Señor: Señor, cada vez que yo creo que estoy súper bien contigo, cada vez que yo creo que estoy más cerca de ti es cuando tú me dices: aún no he terminado contigo, Yanali. Aún falta mucho por hacer. Aún falta mucho por crecer. Así que si eres un cristiano que se autoengaña a sí mismo y que cree que ya está bien en su vida cristiana, que ya no necesitas aprender más, que ya no necesitas ser más disciplinado, que no necesitas que alguien más te corrija, que no necesitas acercarte a Dios casi todos los días para pedirle perdón por algo que hiciste mal, entonces te estás autoengañando y estás viviendo un cristianismo falso. Porque con Cristo es una completa exposición de tu realidad de que no eres perfecto y de tu realidad de que eres un barro en sus manos. Por eso me gustó mucho lo que Misle compartió, porque tú y yo somos barro en sus manos y Él nos moldea todos los días. Y cuando nos moldea, no es fácil, chicos. Así que no seamos cristianos superficiales. Este capítulo 2 es un capítulo que Pablo confronta la hipocresía, el autoengaño, la confianza, la sobreconfianza en los privilegios o en la vida pacífica que estamos llevando como cristianos. Una vez un pastor me dijo: si en tu vida todo está bien, preocúpate. Y yo: ¿por qué? ¿No se supone que eso es respuesta de que estás haciendo las cosas bien? No. Porque Jesús no ha terminado la obra con nosotros y no la va a terminar hasta el día que Él regrese. Así que todos los días en nuestra vida debe ser un día de análisis, debe ser un día en el que te pongas la palabra frente a tus ojos y digas: no solo quiero ser oidora, quiero ser hacedora de la palabra. Así que, ¿qué hice ayer? Yo confesé mi pecado a Dios, le confesé mi pecado a una persona que es mi amiga, les estoy confesando a ustedes en público. ¿Por qué? Porque no quiero volver a hacer eso. Porque me duele deshonrar a Dios y pecar.
Y así debe doler el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Y mi amiga me dijo, no puedo creer que estás llorando porque compraste cosas por impulso. Y le dije, no estoy llorando por el acto. Estoy llorando porque amo a Jesús y quiero agradarle. Y eso confronta mi corazón. Y si estoy llorando ahora con ustedes, es porque sigue confrontando mi corazón. Y ayer no le hice promesas falsas a Dios que no podía cumplir, como, Señor, te prometo que ya no vuelvo a comprar nunca más en mi vida cuando tenga ansiedad. No. Ayer le dije al Señor, Señor, hoy día reconozco que no puedo por mí misma, que lo he intentado muchas veces, pero que nada en mi vida voy a poder hacer sin tu gracia. Así que el día de hoy te entrego esto para que tú lo transformes en algo que te dé gloria, porque ya no quiero vivir más allí, ya no quiero refugiarme en algo que no eres tú. Y mi proceso y mi batalla empieza ahora. Empezó ayer y seguirá hasta que Dios solucione eso en mi vida. Y en algún momento les diré, hey chicos, batalla vencida, victoria ganada. Pero somos cristianos que estamos en un proceso de transformación. No hemos terminado. Así que si el día de hoy tú crees que todo está bien en tu vida, tú crees que eres un cristianazo, crees que ya no necesitas aprender más, crees que porque estás de líder, crees que porque estás enseñando, no necesitas seguir siendo transformado y estos versículos no confrontan tu corazón y tu vida, por favor, te lo digo con todo mi corazón. Ora el día de hoy al Señor y pide que quebrante tu corazón para que Él te quite la venda de los ojos y puedas ver. Porque el objetivo de Pablo con los judíos era uno. Pablo dijo en el mismo Romanos, si pudiera ser yo anatema, si pudiera ser yo maldito, si pudiera yo cambiar mi salvación por la de todos los judíos, yo lo haría. Porque Pablo amaba a los judíos. Y Pablo sabía que los judíos estaban tan engañados que Pablo no quería que su engaño fuera tan tarde en el día del juicio y que los judíos hayan estado todos los días en la iglesia congregándose, creyendo que iban a ser parte del reino de Dios y que luego en ese día se encuentren con la sorpresa de que no fue así, porque no pusieron su plena y única confianza en Jesucristo, sino en Jesús y en la ley y en las obras y en algo más y en algo más y en algo más. Lo mismo para ti. Lo mismo para ti. Vamos a orar para cerrar porque ya estamos súper pasados del tiempo. Y el día de hoy, Luis, me pediste ayer que ore y la verdad no me acuerdo qué específicamente querías. Quiero hacerlo yo. ¿Qué te parece, Yami? Gracias por abrir tu corazón, Yami. Creo que esto ha sintetizado todo lo que hemos tratado de querer explicar o hacer. Antes de despedirnos, chicos, quiero terminar con el último versículo y vamos a orar. Y diré por qué después. Romanos capítulo 2, verso 29 dice, no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste en meramente obedecer a la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Una gran necesidad encaja perfectamente con una gran gracia, con un gran perdón. No lo sé, pocas veces hago esto. No sé si el Señor lo pone por alguien que esté en nuestro grupo o por alguien que va a ver este video, pero yo te quiero animar allí donde estás, que cierres tus ojos junto conmigo, porque estoy convencido que hay personas que quieren hacer un compromiso con el Señor, que nunca antes habían entregado su vida a Cristo Jesús, que a lo largo del estudio de Romanos han dicho, Luis, yo necesito de ese Jesús,
Yo me identifico ya sea con el pagano, con el moralista o con el religioso. Y yo necesito un cambio en mi vida. Si eres tú, esa persona, te invito a cerrar tus ojos mientras todos los demás estamos orando en silencio. Y te invito a que tú le puedas decir a Jesús, sí, sí Jesús. Te invito a que tomes la decisión más importante de tu vida. Si no sabes hacerlo, te puedo guiar. Allí donde estás, dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He pecado con mis obras, he pecado con mis pensamientos, he pecado sabiendo lo que debía hacer y no lo hice. Y también reconozco que necesito de ti. Señor, confieso mis pecados. Tú los conoces, pero yo los confieso. Confieso mi necesidad de ti. Y te entrego mi corazón y confío en que tú puedes hacer algo hermoso y valioso de un corazón tan humano como el mío. Te acepto en mi vida como mi Salvador y como mi Señor. Y creo que tú traes transformación a mi vida. En el nombre glorioso de Jesús. Y si tú has estado caminando con Cristo, pero te has podido ver identificado, no te voy a invitar a que aceptes a Jesús en tu corazón, pero sí te puedo animar a replantearte tu caminar con Cristo y te puedo animar a seguir adelante. El libro de Gálatas dice, no desistas de hacer el bien, porque los que no desisten de hacer el bien, en su debido momento cosecharán. Y allí donde estás también ahora junto conmigo, Señor, yo he sido confrontado esta tarde. Quizá yo más que nadie, Señor, he sido confrontado esta tarde. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir para un auditorio de uno, para vivir para ti. Te pido, Señor, que tu palabra se cumpla cuando dices en Filipenses capítulo 1:6, aquel que empezó la buena obra en mí no se dará por vencido hasta culminarla. Y te pido que me ayudes, Señor, porque necesito de tu ayuda, necesito de tu asistencia y necesito de tu poder. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Y confío en que no va a retornar vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Yami. Gracias, chicos. Amén, amén. Gracias, chicos, por estar conectados. Gracias por quedarse hasta tan tarde. Sí, justo Sara acaba de compartir que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios quien no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y bueno, chicos, espero que este estudio haya sido un tiempo de crecimiento, un tiempo de confrontación, un tiempo en el que pues la palabra haya cortado, porque me gusta mucho el versículo de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice que la palabra es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y separa el alma del espíritu. Pero no solamente eso, sino que expone todo lo que hay dentro de nosotros y lo hace con un objetivo, que cuando nos confronta, que cuando entra, que cuando parte, al exponer lo más oscuro de nosotros en ese momento, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a caer a sus pies, nos lleve luego a, ¿qué dice? Versículo 14 al 16, que corramos a su trono de gracia, porque sabemos que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de comprender cada una de nuestras necesidades, de nuestras situaciones, porque Él pasó por cada una de ellas, pero Él sin pecado.
Así que dice, acérquense confiadamente a su trono de gracia porque allí hallarán consuelo y descanso en el momento oportuno, en el momento que más lo necesitamos. Así que así como ayer yo corrí a los pies de Jesús y le dije, Señor, perdóname y ayúdame. Esa es nuestra vida. Nuestra vida como cristianos es una vida de constante arrepentimiento y fe. En el momento en el que cambiamos a Jesús por cualquier otra cosa en nuestra vida y ponemos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Cristo, es cuando empezamos a correr el peligro de autoengañarnos en nuestra vida. Y tal vez ese peligro no va a tener juicio en un futuro. Tal vez no quiere decir que porque caigamos en el peligro perdimos nuestra salvación y ya no somos más cristianos. No, tal vez no sea eso, pero qué triste sería vivir autoengañado por largo tiempo en lugar de vivir una vida fresca con Jesús, una vida de constante transformación. Y me mostré frágil ante ustedes, chicos, porque no porque nosotros estemos aquí al otro lado significa que seamos perfectos o que toda nuestra vida sea chévere o esté bien. Todos tenemos luchas y lo mejor que yo puedo hacer al mostrarme como me muestro es que ustedes entiendan de que necesitamos crecer, que necesitamos seguir avanzando, que necesitamos seguir arrepintiéndonos, que necesitamos seguir pidiéndole a Dios que muestre qué hay de nosotros o qué hay dentro de nosotros que a Él no le esté agradando. Entonces vamos a terminar y vamos a cerrar este estudio. Lamentablemente este día no vamos a tener el tiempo para la conversación al final porque nos hemos expandido demasiado, 1000 perdones por eso. Y bueno, los vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. De verdad, chicos, que si es que de repente quieren comentar algo, quieren decir algo, pueden hacerlo por el WhatsApp ahorita, pueden escribir en el chat. Luis, ¿estás por ahí? Pues Irving se ha dado el relajo hoy día, no ha entrado. De repente es porque Irving trabaja mucho. Algo que no saben de Irving es que Irving es un niño pulpo. Hace 1000 cosas al mismo tiempo, o sea, no se cansa. Y creo que los domingos a veces él se toma un tiempo para dormir o para descansar de toda la chamba que hace de lunes a sábado, de sol a sol. Y bueno, si es que de repente está descansando, dejémoslo descansar y ya verá el video él en YouTube. Pero, Luis, ¿estás por ahí? Aquí estoy aquí. ¿Puedes tomar el screenshot? ¿Sabes cómo tomar screenshot? Oh, por supuesto, claro que sí. Por supuesto, muy bien. Entonces, vamos a tomar un screenshot para terminar esta tarde con el buen ánimo de saber que Dios no ha terminado su obra en nosotros y que confesar nuestros pecados, aceptar nuestra debilidad es el mejor momento para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Como dice Pablo, le oré 3 veces al Señor que quite ese aguijón de mí, pero Dios me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que dijo Pablo, me gloriaré de mis debilidades, porque mientras más débil soy, más se refleja el poder de Cristo en mí. Así que, chicos, si somos débiles, si tenemos problemas, si tenemos situaciones difíciles, si tenemos algún pecado que estamos haciendo y que sabemos que está mal y que no sabemos cómo salir, cómo confesarlo, acordémonos que la gracia está allí para levantarnos y no para condenarnos. Romanos 8:1, porque todos los que viven en Cristo no tienen condenación. ¿Listo? Entonces vamos a terminar esta clase contentos, animados, con ganas de seguir creciendo, con ganas de ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, necesito que sigas transformándome, necesito que sigas reparando mi corazón roto, porque acordémonos que nadie llegó a Jesús completo, perfecto. Todos hemos llegado rotos y todos vamos a pasar por un proceso de sanidad. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, pongan su corazoncito. Vuestras cámaras. Prendan sus cámaras, por favor, chicos. Gracias, gracias. Muy bien. Y a la cuenta de 3, vamos a poner emojis. Por favor, aceptamos solo corazones. ¿Y qué más hay?
Solo corazones, manitos o aplausos, nada de emojis así desanimantes. Ok. Hay emojis desanimantes, no hay. Sí hay, en mi opción me vienen más emojis. Puedo poner más, por ejemplo, puedo poner el de acá. No salió. Ah, sí salió, ¿ya ven? Ah, ¿ya ven? Esos no. Esos emojis vetados acá en el grupo. Ok. Nos lanzamos. Cuenta de 3, ponen su emoji, sonríen, obviamente, su mejor cara, por favor, muchachos. Y listo. Irving, es que Luis, tomas la foto. Cuentas hasta 3. Ya. Cuenta, pues. 1, 2, 3. Voy a verificar si salió, ¿ya? Sí, sí salió. Okay. ¿Uno más? Una más, a ver. Ajá. Caritas felices, chicos. Ay, espérense. ¿Estás tomando? ¿Listos? 1, 2, 3. Vamos a ver. Sí, excelente. Ok, chicos, gracias por aguantar mis lágrimas. No fueron de cocodrilo, por si acaso, lo aclaro. Y los vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Si saben que alguien se ha perdido el video, háganme acordar que en algún momento estará en YouTube porque pues tengo que subirlo, así que ya les avisaré. Y pues Dios los bendiga inmensamente, los queremos mucho. Tengan un increíble comienzo de semana, ¿ok? A Miriam, a Rafael, a Angie, a Claudia, a Marisol, a Cristi hermosa, te mando muchos besos. Cristi también predicó la semana pasada, increíble, una prédica que también me hizo llorar de principio a fin. Y gracias, Cristi, por lo que enseñaste, de verdad me ayudó muchísimo a crecer. Dianita, Ana Beatriz, Jaidín, hermosa, Laura Medalit, Miriam, Misle, Romel, Sarita, hermosa, Sebas, Shirley y pues la madre de Yami, o sea, mi madre. Ok, chicos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga mucho. Chao, bendiciones.